Déjame empezar así, familia. Si Dios te pidiera el día de hoy que hicieras algo que no te beneficia, que no te da aplausos y que no mejora tu imagen y que incluso podría complicarte la vida, ¿qué dirías? ¿Que sí? ¿O empezarías a negociar con Dios? Dios te bendiga, familia. La Navidad no comienza con luces o regalos o con villancicos. La Navidad, familia, comienza con personas comunes enfrentadas a una decisión que es incómoda. Y déjame decirte que una de estas personas fue José. José no tenía todas las respuestas, pero sí tuvo algo mucho mejor a una respuesta. Y esto fue un sí incondicional a Dios. Dios te bendiga. José era un hombre común. Era literal un carpintero de Nazaret. No era un sacerdote, no era una persona rica, no era influyente, ni mucho menos era famoso. Pero José sí era trabajador, responsable, disciplinado. José vivía una vida tranquila, hasta que Dios interrumpió sus planes. Y esto con un propósito especial. Este propósito fue criar al Hijo de Dios. Imagínate eso, familia. Imagínate esta escena. Imagínate que tú estás comprometido con una mujer y que de repente te enteras que está embarazada y no es tuyo. Entonces viene un ángel y te dice: no tengas miedo, esto es de Dios. ¿Tú qué es lo que harías? ¿Te quedarías? ¿Confiarías como José lo hizo? Déjame decirte que José creyó, y no solo eso, obedeció de inmediato. Y aquí está lo más loco. No tenemos ni una sola palabra registrada de José en toda la Biblia. Nada, cero. No hay ni un discurso, no hay ni un poema, ni una enseñanza, pero su vida entera fue tal cual una predicación silenciosa de fidelidad y obediencia. Ese fue su legado, su humildad. José nunca buscó fama, nunca buscó validación del público, no buscaba likes en redes sociales, solo buscó figurar para el Señor, no para nadie más. Pero Dios lo eligió para hacer tareas importantes. Esto era proteger, guiar, cuidar a nuestro Señor Jesús durante sus años más vulnerables. Y eso, familia, lo cambió todo. Cambió la historia de la humanidad. Hoy vamos a mirar la vida de José. Y te lo advierto, nos vamos a encontrar con un hombre que es real. Un hombre que dijo sí cuando más le costaba a él. Y eso, familia, es exactamente lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Amén. El título de este estudio es José, el hombre que Dios usó para crear al Salvador. Y vamos a estar viendo lo que la palabra de Dios dice en Mateo 18 al 25. Recuerda que este estudio tú y yo lo hacemos juntos, leyendo la palabra de Dios, verso a verso. Así que voy a invitarte a que tengas tu Biblia bien lista y que juntos estudiemos la palabra de Dios. Bien, antes de iniciar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, agradecemos tu buena voluntad, tu amor perfecto al enseñarnos cómo debemos de ser como personas. Unas personas como José, personas que puedan estar siempre con un sí dispuesto ante ti, Señor. Por favor, obra y actúa en nuestro corazón, en nuestras mentes y en donde estemos para honra y gloria tuya. En tu nombre oramos y todos decimos amén. Muy bien, familia, pues la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 1, verso 19 de la siguiente manera. José, su esposo, como era justo, no quería exponerla a vergüenza pública, decidió divorciarse de ella en secreto. Y aquí podemos ver que antes de que nuestro Señor Jesús naciera, José ya estaba siendo probado. Él estaba comprometido con María. Y en la cultura judía, familia, este compromiso se le conocía como el desposorio. Y esto era tan serio como un matrimonio legal. Solo que no había como tal convivencia o interacción entre ellos aún. Si una mujer
era infiel durante este tiempo, la consecuencia para esta mujer era brutal. Podía ser expuesta, podía ser humillada e incluso podía ser hasta apedreada públicamente. Pero ¿qué es lo que hace José al enterarse que su prometida está embarazada y él no es el padre? Bueno, tal vez en la cabeza de José había mucho ruido. Tal vez en su cabeza había: me traicionó, me engañó, me rechazó. Pero hay una clave en este versículo, que la Biblia dice que él era un hombre justo. Él tenía, familia, el derecho legal a exponer a esta María, de vengarse, de hacer un escándalo, de defender su nombre, de cuidar su reputación. Pero ¿sabes una cosa? No lo hizo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no siempre es tener la razón, sino hacer lo correcto. Y lo correcto en este caso fue cubrir a María con gracia. Incluso cuando él no entendía lo que estaba pasando, él actuó de una manera justa. Y José nos deja una enseñanza que va directo al corazón de todas las personas que buscamos agradar a Dios, hombres y mujeres por igual. La madurez espiritual no se demuestra con fuerza o con superioridad, sino con un dominio propio, con compasión, con integridad. Y esto debe de permanecer siempre, incluso cuando nadie nos está mirando, así como José, en silencio. El día de hoy tú y yo vivimos en una cultura que nos dice: defiéndete, responde, para un loco, loco y medio, ¿no? No dicen así. O funa o expone en redes sociales a aquel que te ha fallado. Eso es lo que piensa el mundo. Pero los hijos y las hijas de Dios vivimos bajo otro código. Las personas justas no se deben de dejar gobernar por sus propios impulsos o por sus emociones, sino por sus convicciones. No reaccionemos, familia, desde nuestra herida, sino desde nuestro espíritu, desde el Espíritu de Dios. No debemos buscar destruir a aquel que nos falla. Debemos siempre buscar honrar a Dios, incluso en medio del dolor. ¿José tenía razones para vengarse? Sí. ¿María tenía razones para ser expuesta? Tal vez. Pero José eligió proteger antes que humillar. Él eligió callar antes que herir. Él eligió obedecer antes que defender su orgullo. Y esa decisión nos muestra algo profundamente importante, familia. La verdadera fortaleza espiritual se manifiesta cuando tenemos poder para herir, pero solo elegimos sanar. Entonces, familia, ¿qué es lo que tú y yo debemos de hacer? No todo lo que sentimos debe de ser expresado o expuesto. No toda ofensa debe de ser devuelta. No toda verdad debe de ser usada como una arma. No podemos buscar estar chantajeando a las personas. Y esto es raro el día de hoy, porque es exactamente el tipo de corazón que Dios busca formar en nosotros. Lo que Dios busca formar es que cuando te provoquen, tú escojas la calma. Cuando te ataquen, escoge el perdón. Cuando te decepcionen, escoge la honra. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú has sido llamado o llamada a vivir de una manera diferente. No respondas desde tu herida, responde desde tu llamado. Recuerda siempre esto: tu carácter delante de Dios es más importante que tu reputación delante de las personas. Te lo repito, tu carácter delante de Dios es más importante que tu reputación delante de las personas. Dice la palabra de Dios en Mateo 1:20:
Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y a mí me encantaría que tú y yo nos pusiéramos en los zapatos de José. Estás tal cual en una crisis emocional. Tu comprometida está embarazada y sabes que tú no eres el papá. Tu corazón está roto, tus planes están arruinados, tu honor y tu reputación tal cual están en juego. Y en medio de eso, Dios decide hablarte en un sueño. ¿Y sabes qué hizo José? Escuchó. ¿Qué hizo? Escuchó. José reconoció que era Dios y él obedeció. No hubo duda, no hubo necesidad de una segunda opinión. Imagínate que José hubiera buscado una segunda opinión con sus amigos. Sus amigos evidentemente le hubieran dicho: estás loco, le embarazó a alguien más, ¿cómo crees que pudo haber sido Dios? Y empieza a dominar ese ruido, pero sabes, José no lo hizo. José escuchó lo que Dios le habló. José escuchó y punto. ¿Qué nos enseña esto, familia? Que para poder escuchar a Dios necesitamos algo que escasea en estos tiempos. Y lo que necesitamos es silencio, sensibilidad y un espíritu dispuesto a escuchar la voz de Dios. José escuchó a Dios y lo escuchó porque su espíritu estaba sintonizado a él. Y escucha esto: si no puedes escuchar a Dios en el silencio, nunca lo vas a poder escuchar en medio del ruido, en medio del caos. Muchos de nosotros hoy en día no escuchamos a Dios, no porque Dios no nos esté hablando, sino porque estamos demasiado ocupados escuchando lo que las demás personas nos dicen. Lo que dice el trabajo, lo que dice el teléfono, lo que dicen las redes sociales, lo que dice tu ego, tu yo interior, que es más fuerte que el Espíritu de Dios en tu corazón. Pero José no vivía así. Yo quiero preguntarte algo. ¿Podría Dios hablarte esta noche y tú reconocer su voz? Te hago otra pregunta. ¿Tu rutina diaria abre espacio para escuchar a Dios? Te voy a dar un dato clave. Dios habló a José 4 veces en sueños. ¿Cuántas veces? 4. ¿Y por qué fue que Dios le estuvo hablando a José continuamente? Esto lo que nos quiere decir es que si Dios seguía hablando, fue porque José seguía escuchando. Y si tú quieres que Dios te hable, tienes que aprender a escuchar su voz. Así que yo te quiero desafiar, familia, a que apagues el ruido que hay en tu exterior y que des espacio a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo poder hacer esto? Apaga tu celular en un determinado tiempo, apaga tus notificaciones, cierra tu computadora, apaga tu tele, silencia las voces que te alejan de Él, aparta esas malas amistades. Levántate más temprano para orar, no solo para correr. Lee la palabra de Dios no para cumplir, sino para encontrar la voz de Dios. No se trata solo de orar más, sino de desconectarte de todo lo que ahoga la voz de Dios. Amén. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 24, Mateo 1:24. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa. Aquí podemos ver que José obedeció. ¿En qué momento o cuándo? De inmediato, a la voz, no mañana, ni cuando le fuera más fácil o más cómodo a José. José no pidió otra señal, no esperó una confirmación profética, no dijo: voy a orar por unos días más. No buscó una segunda opinión. Dios le habló y José, ¿qué?
obedeció. Y así de claro. Y aquí está lo que tú y yo debemos entender. Si nosotros obedecemos tardíamente, es porque estamos siendo desobedientes. Es como una desobediencia disfrazada. José no necesitaba entenderlo todo para hacer lo correcto. No tenía el panorama completo, pero lo que tenía claro es que era palabra de Dios. Y eso, familia, fue suficiente. José obedeció en medio de la confusión, en medio del riesgo, de lo que los demás pudieran pensar o pudieran decir. José obedeció sin garantías, obedeció sin aplausos, obedeció sin condiciones. ¿Y sabes qué? Esa obediencia cambió el destino de la humanidad. Para que nuestro Señor Jesucristo pudiera manifestar su obra perfecta en este mundo. Así que, familia, quiero decirte algo. Dios no necesita tu análisis. Dios necesita tu acción. Que te pongan las pilas. Dios necesita hombres y mujeres de fe. Porque déjame decirte que incluso puede haber hombres y mujeres de fe que ya han recibido instrucciones de parte de Dios. Pero ¿sabes qué hacen? Las guardan, las archivan, las posponen. A veces, familia, sabes que tienes que perdonar, pero sigues raspando la herida. A veces sabes que tienes que soltar esa relación, que tienes que soltar ese hábito, que tienes que soltar esa dinámica que te está drenando espiritualmente, pero la sigues arrastrando porque tienes miedo de quedarte sola o de quedarte solo. Sabes que tu llamado es también el liderar tu casa, en tu familia, pero no permites que Dios pueda construir carácter en ti, que pueda aumentar tu fe, porque te prefieres esconder con los amigos, con las amigas, con la mamá, con el papá, con el trabajo, con la rutina, con el ejercicio. Sabes que tienes que dejar esa adicción, esa práctica secreta, esa dependencia emocional que de alguna manera sigues justificando. Y aquí podemos ver que José nos confronta una verdad que es incómoda. Él no vivía de intenciones, él vivía de decisiones. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Seguir el ejemplo de José. José no esperó entenderlo todo, no actuó cuando el camino estuvo claro. Él actuó cuando todo lo que tenía era una palabra de Dios. Y sabes, él fue obediente y eso para él fue suficiente. La obediencia, familia, no es el resultado de que ya te sientes listo para poder actuar, sino cuando tú aún no te sientes listo o preparado, actúas. Esa es la obediencia. Porque ¿sabes cuándo vamos a estar listos? Nunca. Vamos a seguir cada vez aumentando el nivel para poder estar listos. Haz, familia, lo que Dios ya te dijo ayer. Obedece sin excusas. Toma una decisión ahora mismo. ¿Tienes que pedir perdón? Hazlo. ¿Tienes que cortar algo que te está alejando de Dios? Hazlo. ¿Tienes que comenzar un hábito espiritual que has evitado o que ya no has hecho? Retómalo, comienza. No esperes a sentirte listo o lista. No esperes a tener todos los detalles. Si Dios ya te habló, tu responsabilidad ahora es obedecer. Y esa clase de fe es la que Dios siempre va a respaldar. Amén. Continúa la palabra de Dios diciendo en Mateo 2, del 13 al 15 de la siguiente manera. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre
y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Verso 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. 15. Y estuvo hasta allá, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí podemos ver cómo Herodes acaba de soltar una orden sanguinaria, y esta orden era matar a todos los niños menores de 2 años. Nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, en ese momento corría peligro, y peligro de muerte. Pero ¿qué es lo que Dios hace? ¿Mandó ángeles guerreros? No. ¿Hace descender fuego del cielo? No. ¿Sabes qué es lo que hizo? Mandó a un papá. Dios puso en manos de un hombre común la responsabilidad de proteger lo más sagrado que ha pisado esta tierra, al Hijo de Dios. ¿Y cómo respondió José? De inmediato. Se levantó de noche, empacó, cargó al niño, protegió a su esposa. Se fue sin excusa, sin quejarse, sin drama. No dijo: ¿y qué va a hacer de mi taller de carpintería? No dijo nada de su trabajo tampoco. ¿Qué nos enseña esto, familia? Responsabilidad es cargar con lo que tú no escoges. Es cargar con lo que Dios te confía. Amén. Es cargar con lo que Dios te confía, no con lo que tú eliges. José no preguntó: ¿y por qué yo? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y si yo desde aquí le mando dinero a María? ¿Y si mejor María se encarga de ello? No. Él entendió que parte de su rol como hombre era tomar la iniciativa, era tomar el riesgo. E incluso ese riesgo era como un peso para él. Pero así es la obediencia. No es sencilla, pero se tiene que hacer. Hoy muchas personas desean tener autoridad, pero ¿sabes una cosa? Evitan la responsabilidad. Quieren respeto, pero no están dispuestos a liderar con sacrificio. Anhelan tener una familia estable, pero no oran, no guían, no protegen espiritualmente lo que Dios les ha confiado. Y esto aplica tanto a hombres como para mujeres. ¿Y tu familia? Debemos de escuchar. Debemos de escuchar. Dios no necesita personas perfectas. Dios lo que necesita es personas presentes, personas responsables, personas sensibles a Él, a Dios. Personas que se levanten temprano, aún en medio del cansancio, incluso de noche. Si es necesario, para cuidar, para cubrir, para proteger, para proveer lo que Dios ha puesto en tus manos. Y eso es lo que Dios está hablándonos en esta noche. No solamente somos responsables de pagar las cuentas, de cumplir horarios o de mantener apariencias. Tú y yo somos responsables de mucho más. De cubrir a los que amas con oración, de tomar decisiones guiadas por Dios, no solamente por conveniencia. Cuando tú quieres dar dirección espiritual, la mejor dirección siempre va a ser con tu ejemplo. Hazlo tú primero. Ser los primeros en servir, ser los primeros en perdonar, ser los primeros en amar, ser los primeros en abrazar.
Liderar espiritualmente no es un privilegio cómodo, es una responsabilidad delante de nuestro Dios. Y esto, familia, no se le entrega a cualquiera, se le ha entregado a quien Dios lo ha elegido. Y lo que Dios ya te ha dado y lo tienes tú en tus manos, tienes que aprovecharlo. Y tú puedes decir, es que no sé cómo. Bueno, déjame decirte una cosa. José no lideró con títulos. No tenía ningún título. Él lideró con su presencia. Él lideró con obediencia. Él lideró con responsabilidad silenciosa. Y yo, familia, el día de hoy quiero desafiarte. Y quiero decirte que Dios no eligió a José por ser el más fuerte, sino por ser el más confiable. Y yo quiero preguntarte, ¿somos personas confiables delante de Dios? ¿Somos personas confiables para Él? Porque al final no se trata de cuánto tú cargas, sino de nunca soltar lo que Dios ya te ha dado. Amén. Vayamos a lo que dice Mateo 2:23, que dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareo. Y aquí podemos ver cómo José, tal cual, no fue una persona influyente. Él no escribió un libro, no fundó una iglesia, no hizo milagros, no predicó sermones. No tenemos ni una sola palabra registrada en toda la Biblia de él. Y sin embargo, fue el hombre que Dios eligió para criar al Salvador del mundo. Fue el hombre que enseñó a Jesús a trabajar con sus manos. Fue el hombre que le dio estructura, cobertura, presencia y ejemplo al Salvador del mundo. Fue un hombre que estuvo allí, en silencio, pero estuvo fiel, estuvo presente. José vivió en un segundo plano, pero siempre su impacto fue eterno. ¿Y qué nos enseña esto, familia? Que muchas personas el día de hoy viven frustradas porque creen que si no tienen una plataforma, si no tienen un micrófono, si no tienen followers, si no tienen likes, si no tienen un título o un máster visible, entonces no han hecho nada importante de su vida. Pero escúchame bien, familia. Dios no mide tu valor por tu visibilidad o por los títulos que tengas. Lo mide por tu fidelidad. José no necesitó un escenario para ser esencial en el plan de Dios. Nunca predicó desde un púlpito, te lo repito. Nunca tuvo seguidores, nunca tuvo fans, no fue famoso. Y aún así fue pieza clave para que el Salvador del mundo creciera, pero creciera protegido, creciera amado y creciera cuidado. Porque las personas que verdaderamente transforman el mundo lo hacen detrás de escena. Tú lo sabes, esas personas que incluso están en la cocina, que están en un trabajo diario, que están en la habitación con sus hijos, que están en oración diaria. Vivimos hoy en día en una sociedad de visibilidad constante, donde todo se mide por likes, se mide por seguidores, se mide por aplausos, se mide por el reconocimiento público. Pero déjame decirte, familia, que muchos de nosotros hemos estado perdiendo el enfoque, porque a veces queremos hacerlo que todo sea viral, cuando Dios nos ha llamado a hacerlo vital. Amén. El reino de Dios no está buscando influencers. El reino de Dios está buscando personas con carácter, personas dispuestas a ser constantes cuando nadie les agradezca nada, a servir cuando nadie les aplauda, a sembrar fielmente, aunque ellos no puedan ver la cosecha tempranamente, aunque sea tarde. José no necesitó ser el centro de atención porque él entendía algo claro, y que esto es profundo. El centro de la historia
no era José, era Jesús. Y sigue siendo Jesús. Así que familia, hoy te desafío a que hagas lo correcto, a que nadie te celebre. Vive siempre para el bien hecho de parte de nuestro Dios, no para los likes de la gente. En conclusión, familia, la historia de la Navidad no solamente es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, implica como muchas cosas más, como lo pudimos ver el día de hoy. Navidad también empezó desde esta historia de José, donde él decidió a ser obediente, donde él no estaba mirando lo suyo, sino estaba mirando lo que Dios le había hablado. Así como María dijo, hágase en mí, José dijo, me quedo, y Jesús dijo, voy a salvarlos. Déjame decirte que José no fue un hombre perfecto, pero sí fue un hombre obediente. No fue el más famoso para nada, pero sí fue una persona fiel. No fue el protagonista, pero déjame decirte que fue indispensable. Esta Navidad, Dios no está buscando a gente extraordinaria. Dios está buscando a gente disponible, gente que lo siga, gente que obedezca, aun cuando no hay aplausos, aun cuando no hay reconocimiento. La Navidad nos recuerda esto. Dios entró a este mundo no por medio del poder, sino por medio de la obediencia de personas comunes, como José y María. Así que familia, yo quiero ser muy claro y honesto contigo. Esta Navidad no se trata de sentir algo bonito, no se trata de que todo pueda ser como lo tienes imaginado en tu cabeza, sino que esta Navidad se trate de responder a lo eterno. Y tal vez Dios ya te ha hablado con ello. Tal vez Dios ya te habló a perdonar a alguien, a volver a casa, a soltar una relación, a dejar un hábito, a asumir responsabilidad espiritual en tu familia, a obedecer en un área que llevas meses o años que lo has postergado. Hoy, familia, Dios te dice lo mismo que le dijo a José. No tengas miedo. No tengas miedo a obedecer, no tengas miedo a perder, no tengas miedo a hacer lo correcto, porque cuando dices un sí a Dios, aunque tú no lo entiendas todo, déjame decirte que Dios va a usar tu obediencia para bendecirte a ti y para bendecir a los demás. Amén. Así que esta Navidad no solamente pases una noche muy padre o muy bonita. Celebra el nacimiento de nuestro Salvador, pero no solamente eso. Permite que Jesús gobierne tu vida. Amén. Oramos. Gracias, Padre, por recordarnos que en esta Navidad tú has usado personas comunes para tus propósitos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has enseñado que así como José, tú y yo, y todo el que escucha este estudio, debemos decir siempre sí a ti, Padre Santo. Gracias porque cuando nos has llamado a obedecer, siempre las cosas son mejores, Señor. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a asumir responsabilidad y también, Padre bendito, danos un corazón siempre que esté sensible a tu voz, a poder escucharte, a tener una fe de obediencia, un carácter que honre siempre a ti, Padre bendito. Que esta Navidad se marque un antes y un después, que seamos siempre más fieles, más disponibles y más reales para ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Te amo, familia. Que Dios te bendiga. Bye, bye.